Esperaremos que más compañeros se vayan integrando. La Fundación Profime le solicita, por favor, al ingeniero Nulfo Treviño Cubero, recién estrenado como director de nuestra Facultad de Mecánica Eléctrica, que nos dé el honor, el gusto de darnos unas palabras, ingeniero, un mensaje, el cual se lo vamos a agradecer muchísimo. Claro, ingeniero. Pues muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, con el permiso de nuestro amigo, el ingeniero Rogelio Ortiz, presidente de la Fundación Profime, así como también de nuestro amigo, el ingeniero Agustín Guadiana, de la Asociación de Ingenieros Mecánicos y Eléctricos de México, y pues de nuestro ponente, nuestro amigo, el ingeniero Humberto Salinas. Créanme que para un servidor de ustedes, mi nombre es Treviño Cubero, que actualmente pues tenemos 2 meses de estar al frente de la Facultad de Mecánica y Eléctrica aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Créanme que para mí es un honor estar en esta tarde con ustedes, y les lo digo con mucho orgullo, porque he estado, que me siento muy afortunado de estar escuchando las muestras de aprecio de todos y cada uno de ustedes, la trayectoria enorme, donde créanme que por eso les digo que me siento muy honrado de poder estar en este evento donde pues grandes personalidades del SENACE, de la Facultad, de Comisión Federal, en fin, pues qué bueno que nos damos este tiempo, ¿no? Y sobre todo yo aplaudo a esta iniciativa del ingeniero Rogelio Ortiz, de Agustín Guadiana y sobre todo de Humberto, que nos hace el honor y el favor de darnos su tiempo para invitarnos ahorita que estamos en medio de esta pandemia que nadie queremos, pero qué mejor que con esta tecnología pues tengamos la fortuna de tener este webinar para poder compartirnos sobre estos temas pues tan importantes para todos y cada uno de nosotros. Yo quisiera simplemente, como director de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, ponerme a la orden de todas y todos ustedes. Realmente en FIME, pues lo que mueve es el sumar, el que la suma de voluntades es mejor para nuestra facultad y para nuestra razón de ser, que son nuestros alumnos. Y obviamente, pues yo, si me lo permiten rápidamente, no les quiero quitar mucho tiempo del webinar, pues les quisiera compartir mi agradecimiento al ingeniero Rogelio Ortiz, un promotor incansable de los quehaceres de nuestra facultad. Gracias. Muy honrados de que nos permita y nos honre al estar al frente de la Fundación Profime con eventos como estos, donde se dan muestra de la responsabilidad social de todos los que nos sentimos afortunados de conocer a Rogelio desde de la misma manera, pues, a la ingeniero Agustín Guadiana, pues también es maestro de nuestra facultad, una persona que actúa para el bien de nuestra escuela. Y si me lo permiten, pues yo quisiera, además de agradecer, felicitar al ingeniero Humberto Salinas, porque desde que tuve la fortuna de coincidir con él hace algún tiempo, una persona todo compromiso, una persona que se da. Yo creo que todos los que están aquí no me dejarán mentir la calidad de ser humano que tiene el ingeniero Humberto Salinas, y que en esta tarde pues lo hace patente con todos y cada uno de nosotros, donde nos va a permitir escucharlo, este webinar tan importante. Yo por último, pues le reitero mi agradecimiento a la Fundación Profime, a CEX y a Humberto Salinas, pues el haber hecho este webinar tan importante, y sobre todo a todos y cada uno de ustedes que son los que hacen posible con su presencia en esta manera digital que se dé este webinar. Saludos, si ustedes me lo permiten, a mi maestro, al ingeniero Antonio Garza, gran amigo de la facultad y personal, que me siento muy honrado, al ingeniero Félix González y pues a todos. Muchas gracias, Arnulfo. Un honor. Un honor, mi cariño de siempre, ingeniero, usted sabe que... Gracias, doctor, un saludo. De siempre, ¿no? Y pues bueno, no les quito más tiempo más que reiterar la felicitación de todos los que formamos parte de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, al ingeniero Rogelio Ortiz, al frente de la Fundación Profime, y al ingeniero Agustín Guadiana, y como presidente de ASIMEX, pues que repito, hayan hecho esta sinergia tan importante con Humberto Salinas para este webinar.
Dios los bendiga mucho. Estoy para servirles. Señor Rogelio Ortiz, un honor y gracias por tomarme en cuenta. Que sigan pasando muy buena tarde. Muchísimas gracias, ingeniero. Le agradecemos de todo corazón el que nos haya participado en este evento, que es muy importante, más que nada por la situación que estamos pasando. La Fundación se lo agradece infinitamente y esperamos, como siempre, seguir trabajando como lo hemos hecho en otras administraciones y seguir con la sinergia para ir creciendo día a día y seguir apoyando a los estudiantes, que es el fin de esta fundación. Esta fundación se creó y se diseñó en base a varios distinguidos egresados de la facultad que están cediendo su tiempo y sus conocimientos para tratar de conseguir recursos para apoyar a estudiantes de bajos recursos. Seguimos trabajando la tarea. Ahorita con esto de la pandemia, pues las formas de hacer las cosas han cambiado, pero no nos va a vencer en nuestros objetivos. Los objetivos siguen y seguiremos adelante de una u otra manera. Por algo somos ingenieros, tenemos que buscar siempre formas de resolver los problemas. Eso es lo que nos enseñaron en la facultad, siempre salir adelante. Y la Fundación Profine le da bienvenida. Yo quisiera que mi gran amigo y querido amiguísimo Agustín Guadiana, presidente de CIMEX, nos dé unas palabras. Agustín, si eres tan amable, por favor, dénos tus palabras. Claro, con mucho gusto. Muchas gracias, amigo. Pues buenas tardes, buenas noches a todos. Primero, pues agradecer la presencia y la invitación a nuestro amigo, el ingeniero Rogelio Ortiz, que es presidente de la Fundación Profime, a nuestro director de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, el doctor Arnulfo Treviño Cubero, así como al ingeniero Félix, al ingeniero Antonio Garza, y a todos los que están presentes, y a nuestro expositor y amigo, el ingeniero Humberto Salinas Barrera, pues con toda una experiencia en este tema de trascendencia y tan importante que está ahorita en la actualidad, como es el código de red y demás. Ahorita nos vamos a platicar un poquito de lo que se trata, pero pues el agradecimiento porque pues en este momento tanto la fundación como la asociación pues estamos haciendo mancuerna para poder llevar temas de aplicación técnicas especializadas a través de los diferentes temas con las diferentes versatilidades que se están llevando a cabo en las diferentes áreas de la ingeniería. Todo esto va pegado a los objetivos que como gremio buscamos ofertar a nuestros integrantes y afiliados para mantener una actualización constante en temas relacionados con el desarrollo de nuestra profesión y atender de manera oportuna y clara los temas de interés para la comunidad universitaria, docente y empresarial en los diferentes y diversos temas que se manejan. Todo esto, pues, obviamente va dirigido a profesionistas, a técnicos en las diferentes áreas de la ingeniería y ramas afín, así como empresarios del sector público, al sector privado, constructores, proyectistas, contratistas, instaladores, profesores y estudiantes de ingeniería de todo el país. Pues nosotros nos consolidamos con una visión conjunta de un nutrido grupo de ingenieros de nuestro estado que agrupa la experiencia y capacidad técnica en pro del desarrollo constante de nuestra profesión a través de una misión estratégica, incluyente y propositiva que integra propuestas a través de una serie de programas de trabajo, campañas sociales y una constante promoción y transmisión del conocimiento técnico especializado para beneficio de cada uno de sus miembros y, como lo comentábamos, empresas y en este caso, pues instituciones de educación superior. ACIMEX pues está ubicada aquí en el estado de Nuevo León, como sede de este Comité Ejecutivo Nacional, y pues la intención o lo que se pretende es inicialmente pues contar con 9 delegaciones en los diferentes estados como Tamaulipas, Coahuila, Oaxaca, Laguna, Baja California, Durango, Ciudad de México, Jalisco y Yucatán, y así expandir los fundamentos estatutarios de nuestra asociación para beneficio pues, de todos los colegas en las diferentes regiones de nuestro país. Sin embargo, pues el trabajo, sabemos que la ingeniería, a todos los que estamos presentes ahorita en esta práctica, pues nos apasiona y estamos enamorados de lo que hacemos, y pues yo creo que todos juntos podemos hacer muchas cosas como gremio y como colegas que somos, podemos participar y poder engrandecer a nuestro país, y yo creo que estos temas pues son de mucho interés, y la colaboración que se pueda tener con diferentes grupos
independientemente de los colores y de los partidos que puedan existir, yo creo que el trabajo que nosotros hacemos es importante para el desarrollo y pues agradecerle al ingeniero Rogelio esta iniciativa, en la cual pues con mucho gusto colaboramos y seguiremos trabajando por los estudiantes de nuestra querida Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Agradecerle al ingeniero y a todos los presentes y pues aquí estamos a la orden para lo que se ofrezca. Nuestro amigo Beto, pues son todos tuyos que dejamos para que nos hables de esto que tanto te gusta y te apasiona. Muchas gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias, mi querido Agustín. Muchas gracias, mi apreciado ingeniero Treviño Cubero. Y ya con estos excelentes introductores, pues creo que ya le queda la medida para la plática que nos va a dar Humberto. Está muy bien ensalzado con los buenos comentarios que nos hicieron. Humberto, si no tienes otro comentario anexo, pues le vamos para adelante y iniciamos con tu conferencia, si eres tan amable, Humberto. Muchas gracias, Rogelio. Bien, pues primero que todo, sorprendido por la respuesta y volver a ver a grandes amigos durante toda mi trayectoria en el SENACE. Y de veras, por ejemplo, ver al ingeniero Carlos Gutiérrez, que fue mi jefe en 1976, cuando tomó forma el SENACE. Y de veras que mucha gente tiene la idea que el SENACE empezó en el 2015. Y nada que ver, el SENACE empezó en marzo de 1975, llamándose Despacho Nacional de Carga. Y luego ya en septiembre del 76 se oficializa el nombre y se da toda una estructura laboral para poder tener lo que ahora se conoce como SENACE. Así que el SENACE tiene muchos años, tiene gente muy capacitada. Hay un historial muy grande sobre el doctor Aboites y el ingeniero Gonzalo Arroyo, que encabezaron una capacitación muy ardua para los grupos de analistas de las 8 áreas de control. Y creo que los resultados están dados. Ahí sigue trabajando el SENACE a nivel más alto, ya hay muchos doctorados. Así que dentro del SENACE hay mucha gente muy capacitada. Entonces, si me permiten, voy a compartirles la pantalla e iniciar. No sé si se ve ahí. Todavía no se ve. No se ve, Inge. Ok. ¿Ahí está un poco? No se ve. No. Como Ok, comentario, se entonces, escucha muy débil el audio. Bruno Martínez también comenta lo mismo. Cuando hablas tú, Humberto, cuando hablan los demás, sí se oye muy bien. No sé si a lo mejor que le subas tu volumen, Inge, o te acerques un poco. Ok. Habla más fuerte, Beto. Muy bien. Sí, voy a... Es que no sé por qué no me deja. Ayer lo probamos. Ahora no lo dejo. Hace rato que lo intentaste, entró muy bien. Ahí va. Ahí está listo. Bueno, ahí está. Sí, ahí está bien, Humberto. Perfecto. Ahí está ya la presentación. Perfecto. Sí. Muy bien. Perfecto. Bien, el tema de momento en donde hay demasiado información en todos los diarios y por todos lados, es lo que dio pauta a que pues mucha gente nos preguntara, a los que estamos relacionados con SENACE, que cuál era la realidad. Entonces, la plática se generó en base a emitir una opinión, en este caso muy personal, del por qué el SENACE está solicitando lo que está regularizando ahora y que trae la polémica contra las energías intermitentes. Entonces, todo esto va encaminado de la mano y repito, la opinión es una opinión personal donde no quiero involucrar para nada al SENACE.
Sin embargo, bueno, por la opinión la doy por el tiempo que estuve trabajando ahí. Me tocó ser del primer grupo operativo en marzo de 1975 y luego ya con toda la gente de muy alto nivel que nos dirigió, el ingeniero Carlos Gutiérrez, Sergio Guerrero, el doctor Aboites, Gonzalo Arroyo, en fin, gente de mucho nivel, en donde pues la verdad tuvimos la oportunidad de trabajar en algo que nos apasiona. Entonces el objetivo principal de esta plática es el tema de energía de regulación. Lo primero que nos enseñaron al momento de empezar a operar el sistema eléctrico, yo tenía 22 años, recién salido de la escuela, y de repente llegamos a operar el sistema eléctrico nacional. Entonces, lo primero que nos decían es, tienes que relacionar las variaciones de frecuencia con variaciones de potencia. Y eso, pues empezamos a madurar y pudimos hacer el control de la frecuencia de la manera más óptima posible, en donde en aquellos años había deficiencia de generación y teníamos que estar haciendo cortes de carga. Entonces, lo primero que aprendimos al momento de operar el sistema eléctrico y llevar el predespacho, pues fue precisamente interpretar esas variaciones de frecuencia y relacionarlas con potencia activa. Entonces, el otro punto que me gustaría dejar bien definido es qué es generación base, porque aparentemente ahorita la generación base es la que se está desechando por obsoleta, cuando puede ser que algunas de ellas, las térmicas, pudieran ser consideradas obsoletas porque tengan 40 años, pero si eso le suman que cada 3, 4 años se le da un mantenimiento mayor y queda toda la turbina en condiciones prácticamente nuevas, con los parámetros de diseño dentro del rango, pues entonces prácticamente, aunque tenga todos los años del mundo, ese generador sigue estando en condiciones óptimas con costos muy bajos. La otra polémica que está alrededor de la generación base es que contaminan. Y por ahí están relacionando que estamos extrayendo combustóleo para quemarlo en las centrales térmicas de comisión, y no es cierto. Ahorita traemos el 3.2% de la generación con combustóleo y el resto de este tipo de generaciones con gas. Y la gente que está en el medio podrá relacionar fácilmente que una generación térmica con gas está muy lejos de la contaminación a lo que se refieren cuando queman combustible. Entonces, los principales conceptos en la participación de la regulación primaria es lo que va asociado con energía de regulación. Esa regulación primaria, vamos a ver que es el entorno de todo lo que ahorita está peleando CFE para poder recuperar generación de capacidad grande y térmicas que tienen inercia, que ahorita vamos a ver qué es, para poder mantener una energía de regulación aceptable. También vamos a hablar y comprender lo que es reserva rodante. Ahorita, desgraciadamente, es una polémica, pero la reserva rodante es la que saca adelante la operación diaria de nuestro sistema. Si pueden apagar sus micrófonos, me ayudarían mucho. Ahorita todo el mundo mete la carga o saca la carga, ya sea residencial, industrial, no digamos, por ejemplo, grandes industrias como Vista con hornos de 100 megawatts. Todo el mundo lo mete y lo saca al momento que lo requiere su producción. Nadie le avisa al SENACE, oye, voy a meter mi carga ni la voy a sacar. Todos tienen libre albedrío, lo meten y lo sacan a la hora que su sistema lo requiere. Entonces, esa forma aleatoria de que la carga va variando en el tiempo nos hace que el pico, por ejemplo, ahorita que se habla mucho de 35,000 megawatts, cuando la demanda mínima anda alrededor del 40 o 50%. Así que imagínense la labor del operador para poder hacer el movimiento de la carga y poder siempre tener la garantía de tener un balance de 60 ciclos en todo momento del día. Entonces, la reserva rodante es una reserva que no cobra, pues es una reserva que solamente puede facturar la potencia activa que genera. Entonces, si yo tengo una máquina de 300 megawatts y la voy a estar trabajando en 250, pues nada más va a cobrar 250, porque los otros 50 los tiene a disposición para poder suplir todas las aleatoriedades que puede tener la generación intermitente, las entradas de carga y todo eso. Que ese es uno de los problemas, que están pidiendo servicios conexos sobre la reserva rodante.
Otra de las cosas, bueno, la reserva rodante es la reserva que se deja en las máquinas que están sincronizadas para poder dar en el primer momento que se ocupe. También hay una reserva disponible de 10 minutos. Ahí se debe de entender que esa reserva rodante disponible en 10 minutos, si son hidráulicas, pues simplemente se da la instrucción y en 10 minutos se dispone. Pero si son térmicas, cuando ya se nos acabe el agua o es época de sequía, tenemos que trabajar forzosamente con las térmicas. Entonces, una térmica de respaldo, imagínense lo que cuesta estar metiéndole calor a la caldera para tener siempre las condiciones de vapor óptimas para que en el momento que ocupe el SENACE esa generación, entre en cuestión de minutos. Entonces, ese es un gasto que se tiene, se llama respaldar la caldera para que tenga las condiciones térmicas suficientes para que cuando se pueda requerir, de inmediato se da la instrucción y en minutos se entra. Entonces eso empieza a dar una pauta de decir, a ver, si yo no puedo generar más de lo que puedo, porque estoy preparándome para lo que pueda venir de variación intermitente de carga o generación, nadie la paga en este momento. El otro término que vamos a tocar es la contingencia N-1. La contingencia N-1 es la primera contingencia que yo puedo tener en el momento en tiempo real. En ocasiones la contingencia N-1 puede ser la unidad de mayor capacidad en mi área de control o en mi gerencia de control, o la pérdida de un enlace. Cuando estamos en las épocas de quema de caña, ya por la parte del sureste, esa quema de caña nos saca las líneas de enlace y esas líneas de enlace pueden traer entre las dos líneas. Si pudiera ser deficitaria, tiene que prevenir que puede tener una pérdida del enlace por problemas fortuitos, ajenos a la operación. Sin embargo, sabiendo la época en que se quema caña, pues nos pueden sacar las líneas por ese tipo de razones. Y lo que está de moda, que es código de red. El código de red habla de muchas cosas, pero está bien claro todo lo que se debe de cumplir sobre la cuestión de generación. Aquí hay otra de las preguntas que me hacen, que el código de red empezó ahora en el 2015, no es cierto. Cuando todo esto era de Comisión Federal, había las reglas de despacho que están contenidas en código de red. Entonces, código de red se complementó con todo lo de centros de carga y toda la modalidad que hay de calidad de energía. Pero gran parte del código de red viene también incluido en lo que es la parte de las reglas de despacho. Todo esto tiene la siguiente premisa: el sistema eléctrico nacional debe ser controlado en todo momento para maximizar que todos sus límites queden dentro de condiciones normales. Eso quiere decir que el predespacho está hecho hora por hora y debemos de mantener los enlaces dentro de los límites razonables, dejando entrever que yo pudiera tener una contingencia en donde yo pudiera perder algo que me hiciera que alguno de los enlaces quedara por arriba de su capacidad térmica o por arriba de problemas de estabilidad. Hay dos límites que a lo mejor en este momento no conviene andar mucho en las diferencias, pero a fin de cuentas el operador SENACE sabe de inmediato en qué condición tiene un enlace comprometido a base de alguna contingencia. La otra es que la infraestructura física del SENACE siempre debe estar protegida contra daños ocasionados por los elementos que quedan fuera de límites. Cuando tenemos un evento y ese evento no lo podemos controlar de inmediato y mantenemos flujos altos, podemos después de ese evento tener sobrecarga en las uniones de los puentes y aparecen puntos calientes. Entonces tenemos forzosamente que hacer tiros de carga para poder dejar los enlaces en límites razonables de post. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, si un enlace lo puedo manejar en 300 megawatts de manera operativa normal y tengo una contingencia, lo puedo llevar a 500, pero no lo puedo llevar a 700 cada línea. Entonces, esas cosas el operador va teniendo el feeling y va a poder, puede él decidir qué hacer con toda la autoridad del mundo en donde es la mejor alternativa que hay. Bien, un área eléctrica que quede aislada por un evento tiene forzosamente que incorporarse en el menor tiempo posible. Bueno, algo que no comentamos, si gustan las preguntas, las pueden ir mandando por chat mis compañeros de Profime
Daniel, Doroteo, las pueden ir por ahí acomodando y si gustan, al terminar, damos una sesión de 10, 15 minutos de resolver las dudas que puedan tener. Bien, entonces continuamos. La ampliación y la modernización de la infraestructura del sistema eléctrico debe tener el objetivo siempre de tener la continuidad, calidad y eficiencia. Es sabido de todos, por todos los medios, en donde recientemente el SENACE reconoció que tenemos algunos enlaces con problemas de saturación y eso trae otro tipo de problemas. Y eso es lo que están buscando, que se dé dinero para poder recuperar generación térmica que todavía puede llegar a tener condiciones buenas de operación y además tener más red eléctrica para quitar los problemas que se tiene de saturación de enlaces, de congestión de enlaces. La interconexión de las centrales eléctricas deben de llevarse a cabo con el objetivo de mejorar los niveles de eficiencia y calidad. Ese es el punto neurálgico. En este momento, el SENACE está pidiendo razonablemente que la generación intermitente que está en periodo de pruebas sea racionalizada. Ahorita vamos a ver una gráfica de demanda en donde en estos momentos deberíamos de andar alrededor de 45,000 megawatts a nivel nacional y traemos 35,000. Entonces yo no puedo acomodar 1 megawatt de generación si no tengo ese megawatt de carga. Entonces esos 5 o 7,000 megawatts que he perdido por la contingencia sanitaria, pues es una generación que no puedo poner en servicio. Entonces, si yo quito generación base, que es la que me va a dar la energía cinética, la inercia, y tengo que meter la generación intermitente porque debo de cumplir, ese detalle va en contra de la seguridad, la energía de regulación se va a empobrecer. Ahorita van a ver un ejercicio que me lo podrán entender mejor. Hay gente que yo sé que no está en el ramo eléctrico ahorita y nomás quiero hacer la distinción. La potencia se divide, la potencia eléctrica alterna se divide en potencia activa y potencia reactiva. La potencia activa es la que realiza un trabajo y la potencia reactiva es la que me permite que la potencia activa realice un trabajo. En pocas palabras, los medidores registran pura potencia activa. Ese es uno de los postulados de tener reserva rodante, en donde esa reserva rodante que no genera, nadie la paga porque no hay un medidor que lo registre. Sin embargo, sí tenemos que tenerla por el tema de respaldos. Entonces, eso es parte de lo que el SENACE está pidiendo, que en servicios conexos se agregue un apartado para pagar energía de respaldo, que espero que al término de la plática quede el concepto mejor. Bueno, la potencia reactiva es la potencia que nos da los campos magnéticos en los motores para que pueda girar el motor y hacer su trabajo. Entonces, la potencia reactiva forzosamente convive con la activa, pero en fracciones aceptables, por eso es que está ahí el factor de potencia. Así que la potencia reactiva forzosamente la debemos de suministrar en cantidades mínimas necesarias. Nace el resolutivo 151, que es el vigente del código de red, que sabemos que hay meses en donde está la versión 2.0, pero no sale. Entonces, el código de red actual es el del 8 de abril del 16, es el resolutivo 151. Y si se fijan, sigue repitiendo y repitiendo que todo esto va en base a una criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, en fin, eso es lo que se repite todos los días y de alguna forma me gustaría que quede claro que esto está escrito, que aquí no hay nada nuevo, no hay nada en contra de nadie, simplemente es para que el sistema eléctrico pueda funcionar de la manera más segura. Dentro del código de red hay algunos criterios interesantes que hablan sobre el rango de frecuencia. Dice, por ejemplo, que el estado operativo normal, el SENACE podrá utilizar los recursos de potencia activa disponibles con el objeto de mantener las frecuencias dentro de los rangos. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener reservas rodantes disponibles para que cualquier cambio de balance, de carga-generación, de inmediato yo lo pueda cubrir y estar siempre operando a una frecuencia nominal de 60 gigas. El SENACE supervisará y evaluará el desempeño de las unidades de las centrales eléctricas. Aquí hay algo bien interesante. Creo que se sigue llamando anexo F, cuando toda la generación de comisión y no comisión
cada mes se evalúa para ver cómo participaron en los eventos fortuitos. Esos eventos fortuitos nos sirven de referencia para ver si las unidades estaban en condiciones de aportar en regulación primaria, en voltaje y en todos los parámetros que se revisan a diario. Entonces, ese anexo F es un anexo para poder ver si las capacidades que se están comprometiendo para poder recibir en el mercado un pago, bueno, pues en realidad se está cumpliendo. Otro criterio es la participación de las unidades de carga central en la regulación, o sea que lo repite y lo repite, la regulación, a fin de cuentas, es el que debe de ser distribuido entre la mayor cantidad de unidades para que todas tengan reserva en su área de responsabilidad y cada quien participe de manera inmediata. Todo esto nos lleva a un esquema de tiro de carga por baja frecuencia en donde tenemos forzosamente que tener revisión de protecciones para que siempre el sistema se proteja de manera instantánea ante un desbalance muy fuerte de carga-generación. La regulación primaria se basará en la actuación de los gobernadores de velocidad. Bueno, un gobernador de velocidad, así como lo vemos en la escuela, pues imagínense que algo lo tenemos acoplado a la flecha y hay dos esferas que se abren o se reduce la distancia entre ellas a medida que gira más rápido o menos rápido. Este efecto de las esferas nos hace que se reduzca una distancia que hay entre las dos por fuerza centrífuga y hace que se accionen válvulas o se cierren válvulas. Entonces, ese regulador de velocidad de manera así muy burda trabaja de manera automática y va ligada directamente con los cambios de la velocidad angular de la flecha del grupo turbina generador. Oye, Humberto, ¿me escuchas, Humberto? Sí. La gente está opinando que hay varios micrófonos abiertos y que tú tienes la opción de poner todos en silencio. Y tú puedes aplicar la opción esa, porque hay varios que están comentando que no se escucha bien porque hay varias gentes que tienen abierto el micrófono. No sé, y me dice el administrador que tú tienes la opción de poner todos en silencio. Sí, el administrador de la reunión tiene la capacidad y ya que si hicimos la solicitud de apagar micrófonos y se sigue escuchando, yo creo que es la mejor opción. Ok, no hay manera de que alguien me ayude ahí, Rogelio, tu hija Paulina o alguien. ¿Lo tengo que hacer yo? Ya me dice Pablo que ya están todos apagados. ¿Tú lo vas a manejar, Paula, la opción? Ok, me dice Paula que había solamente uno que estaba con el micrófono encendido. Y ya lo puso en silencio y aparentemente todos los demás están en silencio. Ya no debe el de Roberto González está prendido. Roberto González. Negativo, está apagado. Roberto, yo lo veo apagado, pero aquí me reportan que solamente había un encendido. ¿Queda aquí? El que está, Francisco el de Roberto Soto González está apagado, es que hay dos Robertos González. Así es. Pero me dice Paula que el administrador que solamente dice hay uno que está encendido, que es Francisco Soto, lo cual me dice que ya lo apagó. Entonces, si seguimos así, no haber problemas. Bueno, continuamos. No, gracias a ti. Y bueno, me acerqué aquí al micrófono, probablemente el micrófono también esté poco sensible. Bien, entonces, en pocas palabras, el código de red tiene escrito todas las reglas que debemos de cumplir, todas las unidades generadoras que se sincronizan al sistema y está enfatizando una y otra vez que todas deben de participar en la desviación del balance de potencia generación con potencia de carga. Y repito, yo no puedo tener más generación de lo que me demanda la carga. Entonces, si ahorita el problema sanitario que tenemos se redujo la demanda en 10,000 megawatts y debemos de haber andado ahorita en 45,000 y traigo 35,000, pues esos 10,000 megawatts de carga que me faltan, pues los tuve que desconectar. Y esas unidades, si desconecto generación base, que es el meollo de la plática, podrán entender que esa generación base
es la que aporta regulación primaria. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver ese concepto. Bueno, entonces, continuamos, Rogelio. Ok, regreso nomás para poder ver el último punto. Entonces, en el 24 dice, en el sistemas eléctricamente aislados, debido a sus características, se debe de poner un énfasis muy especial en la respuesta de la regulación primaria de las unidades de cada central eléctrica con los siguientes requerimientos. La característica de regulación, que es el estatismo, debe tener un ajuste entre 3 y el 7.5%. Ahorita vamos a ver qué es esto, pero ya nos están diciendo que un buen estatismo anda en este rango. La mínima desviación de frecuencia necesaria para activarlo también nos da los rangos en donde tiene una banda muerta, y fuera de esos rangos ese regulador de velocidad debe de entrar en acción. Y lo que subrayé, la acción de regulación primaria debe comenzar inmediatamente al detectar una desviación de frecuencia. Para desviaciones de frecuencias mayores a 200 MHz, el 50% total de la reserva primaria se debe de emplear en los siguientes 20 Oye, segundos. Richie. Marco tiene abierto el micrófono. Marco, Oh, perdón. Así. Bueno, entonces, este punto C es el meollo del asunto. Imagínense que tenemos 20 segundos según código de red para que todas las unidades que tengan reserva rodante resuelvan todos los problemas en todo momento durante todo el día. Ahorita van a ver un ejemplo con el que vamos a concluir, en donde si esa reserva rodante la tenemos comprometida en una sola máquina o en muy pocas máquinas, va a ser muy difícil tener una energía de regulación válida. Pero si la tenemos entre muchas, pues el trabajo entre muchas se hace más sencillo y sí podemos cumplir con cubrir el 50% de la desviación en 20 segundos. Yo sé que el término de energía de regulación y regulación primaria puede ser desconocido, pero ahorita, si me dan oportunidad, voy a poner unos ejemplos muy sencillos para que se pueda entender qué es esto. Una perturbación normalmente es la secuencia como sucede. Hay una respuesta eléctrica, después una respuesta inercial y luego la regulación primaria, que es el que se lleva los aplausos. Y luego ya en control secundario entra la acción del operador o bien a través de controles propios que tiene la unidad terminal maestra del SENASA. Y hay una tercera que es donde ya una vez que se hicieron las compensaciones por la perturbación hay que corregir que los enlaces queden dentro del rango. Respuesta eléctrica. La respuesta eléctrica es para los ingenieros, es la ley de Kirchhoff. O sea, en todo momento yo tengo que tener un balance nodal entre la potencia de entrada con la potencia de salida. Entonces, si yo tengo una pérdida súbita de 300 megawatts de generación, en el instante menos y en el instante más de la perturbación, es imposible que algún control haga la compensación de esa pérdida de 300 megawatts. Sin embargo, se cumple. ¿Por qué? Porque el generador eléctrico se lleva los aplausos y dice, pues yo no sé qué pasó, pero yo, que estoy cerca de esa contingencia, voy a aportar con tanto. Y el balance global debe de cubrir en el T0 más, o sea, una vez que ya sucedió el evento, donde no actúa ningún control, el balance de Kirchhoff. Así que dices, bueno, pues si ya lo cubrió el generador como respuesta eléctrica, pues ya resolvimos el problema. No, lo único que se originó fue que la potencia mecánica que entra a la turbina, ni cuenta se ha dado, y la potencia eléctrica ya se ajustó a la perturbación. Y esa diferencia de potencia mecánica de lo que entra a la turbina con la potencia eléctrica, que es la que aporta por el balance, empieza a haber un cambio en la frecuencia, y ese es otro paradigma muy interesante. Siempre se ha manejado que la frecuencia es la misma en todo momento, en todo el sistema eléctrico, y no es cierto. En perturbaciones yo tengo las frecuencias diferentes. Entonces, vamos a ver. La perturbación va a originar en el tiempo en que se normaliza esa perturbación que yo pueda tener diferentes frecuencias en mis diferentes puntos del sistema. Vamos a poner un ejemplo bien drástico. Vamos a suponer que yo tengo en Mazatlán una pérdida de generación y quiero que esa pérdida de generación reaccione en las unidades que están en Mérida. Pues no es cierto. ¿Por qué?
porque hay muchas unidades antes que van a reaccionar por una cercanía eléctrica y la de Mérida ni cuenta se va a dar. Entonces, la respuesta eléctrica es instantánea y depende de la distancia eléctrica a donde está haciendo la perturbación. Sin embargo, cuando ya uno entra en el análisis de los estudios de esquemas de tiro de carga por baja frecuencia, en donde se tienen que poner unos niveles, en donde se tiene que disparar bloques de carga, ahorita van a ver cómo varía una frecuencia. Ese estudio es muy interesante porque tenemos que distinguir cuáles nodos varía la frecuencia de manera coherente y otros que no. Bueno, aquí no se asusten, viene en la parte que está abajo, en la parte que está abajo del horizontal, es cómo varía la frecuencia en tiempo real ante una perturbación. Y yo creo que esto es nuevo para todos los que no están en el medio eléctrico. Imagínense en donde está el número 1 indicado, es en el punto donde hubo un incremento de carga, un escalón que dice delta PD y se mantiene en el tiempo. Y en ese punto ya apareció ese desbalance, pero todavía no hay ninguna potencia mecánica desarrollada porque a fin de cuentas estamos apenas en el evento en donde se dio el desajuste, pero la respuesta eléctrica dijo, yo me encargo y cada generador cercano a la perturbación sube con la parte que le toca y cierran el balance eléctrico para que la ley de Kirchhoff se cumpla. Pero en realidad esa potencia eléctrica que dio pues no tiene un sustento en potencia mecánica, entonces empieza a haber un intercambio de energía cinética, que es la respuesta inercial, que es la siguiente, la número 2. ¿Qué es la energía cinética almacenada? Una verde de 600 megawatts, en donde la turbina está acoplada por una flecha al mismo generador y todo eso está girando. La energía cinética depende de la inercia. ¿Qué es la inercia? La inercia, imagínense que ese generador de 300 megawatts le conecto una carga eléctrica de 300 megawatts y cierro el suministro de vapor o agua y contabilizo el tiempo en que tarde en llegar a cero. O sea, la carga eléctrica va a frenar el generador y ese tiempo que llega a cero lo contabilizo en segundos y esa es la inercia. Bueno, la inercia se mezcla con energía cinética y esa energía cinética la trata de dar para compensar ese desbalance que hay de potencia eléctrica y mecánica y empieza a caer la frecuencia con la pendiente indicada en el 2. Esa tendencia de caída en la parte analítica del SENACE desarrolla un esquema de tiro de carga por baja frecuencia en pasos para que si esa pendiente es muy severa, sabemos que vamos a llegar a valores muy bajos, pues ya de antemano empezamos a tirar carga para que siempre quedemos en una frecuencia de postcontingencia en segundos, que también me gustaría que vieran. Una vez que tengo mi contingencia, nunca llego a la frecuencia nominal de origen, siempre quedo abajo. ¿Por qué? Porque esa diferencia de frecuencia es justamente lo que el sistema me aportó y llegué a un balance de potencia mecánica con eléctrica, pero no a la frecuencia nominal, porque hubo un intruso aquí que entró en escalón y ya me dio el desbalance. Entonces, fíjense qué bonito oscila la frecuencia y la parte de arriba es cómo se produce en una máquina. Imagínense que esto es un osciloscopio que puse en la máquina 3 de río escondido. Entonces, yo noto que esa máquina 3 de río escondido empieza a producir potencia mecánica hasta que finalmente da lo que puede dar y en cada cruce de la potencia mecánica donde fue la perturbación de lo que aportó en respuesta eléctrica es donde hay un cambio de pendiente en la frecuencia. Entonces, la frecuencia va hacia abajo al momento que la potencia mecánica da el equilibrio, en ese momento dice, ah, caray, pues ahora voy para arriba. Pero hay un sobrepaso porque las válvulas y todo tienen un delta T en lo que se da cuenta y hay un sobrepaso y empieza esta oscilación bonita, pero afortunadamente la variación de frecuencia es oscilatoria decreciente. Entonces quiere decir que esto va a llegar a un sistema final de estado estable. Cuando tenemos un problema de estabilidad, esta oscilación es creciente y obviamente actúan protecciones que dejan fuera la unidad. Discúlpenme para los que no están en el ramo eléctrico, nomás créanme que para que todo esto suceda,
tuvo que haber un desequilibrio, ese desequilibrio eléctrico se cumple al 100, pero ese generador que se engaña pensando en que puede ayudar con más potencia eléctrica, le dice a su turbina, oye, yo no tengo potencia mecánica, así que tengo que empezar a producir potencia mecánica para ayudar. Y ese es un delta T que toda la perturbación se puede llevar varios segundos. Entonces, la respuesta eléctrica es instantánea, cada unidad responde de acuerdo a su distancia eléctrica y esa respuesta eléctrica de todos los generadores van a provocar que en el T0 más, o sea, en el tiempo después de que ya logró el equilibrio, la potencia eléctrica, pues deje una diferencia de potencia eléctrica que no se lleva con la potencia mecánica y empieza todo un desenlace muy interesante en el desarrollo del evento. Entonces, esa energía cinética almacenada es la que entregan y al momento de que entregan esa energía cinética pierde velocidad angular el grupo de turbina generador. Entonces, hay una fórmula que nos va a relacionar de manera directa frecuencia con velocidad angular. Entonces, si la frecuencia baja, la velocidad angular también baja. Y pues todo el rollo está en que la potencia mecánica tarda en producirse, no responde como la eléctrica que es instantánea. Entonces, el efecto que vamos a tener es, la primera oscilación es la que nos va a marcar qué tan severo es mi disturbio y es donde la gente de análisis del SENACE tiene que estar revisando con todos los modelos que ya tienen bien afinados para poder estar revisando que las protecciones van a defender al sistema ante perturbaciones de gran magnitud. Entonces, las centrales eléctricas interconectadas al sistema eléctrico deben de participar permanentemente en el control. La respuesta de la potencia activa al control primario de la frecuencia se ajustará con los criterios de requerimiento que establezca el SENACE. O sea, siempre, cada año, todas las áreas de control, ahora gerencias de control, hacen un estudio en conjunto y se revisan todas las condiciones, los niveles. A medida que van entrando más generaciones o se van parando, en este caso generaciones grandes, pues se tiene que revisar de nuevo cómo va a variar la frecuencia con los modelos que se tienen ya para poder representar los eventos reales. Una cosa muy interesante, todos los modelos que tienen SENACE son modelos bien probados en donde en la historia, cada vez que tenemos una contingencia severa, se busca sintonizarlo para siempre tener una representación lo más real posible del sistema eléctrico que tengo. De esa manera, yo puedo incrementar la carga pensando en el pronóstico del siguiente año y hacer el estudio del esquema de tiro de carga que debo de tener para ese siguiente año, en donde los resultados son bastante fidedignos. Hay algo bien interesante que si la gente revisa cómo es su rutina diaria entre semana y fin de semana, se dará cuenta que es casi lo mismo. Entonces eso hace que la forma de consumo de energía de centros de carga de todo tipo, podamos nosotros pronosticar cuál va a ser mi nivel de demanda hora por hora para el siguiente día, para el siguiente año. De hecho, eso hace que no tengamos más del 2-3% de error. Entonces, eso nos da la seguridad de poder decir a la gente de generación, oye, vamos a planear tus mantenimientos mayores que se llevan un mes, mes y medio, en donde los podemos parar en los niveles que hay baja demanda o que tenemos más generación disponible. Entonces, todo lo predecible lo tiene súper estudiado el SENACE y puede estar haciendo estudios muy confiables. Bueno, ante un disturbio que involucra pérdida de generación o carga, la acción que limita la desviación de frecuencia es el control de velocidad de las unidades. Ahora sí vamos a ver qué sucede con la producción de potencia mecánica en esa contingencia. Entonces, lo que está marcado con café es la cantidad de energía cinética que aporta el sistema que está girando, turbina generador, de todos los que estén involucrados. Entonces, eso hace precisamente que la caída de la pendiente en la primera oscilación sea muy distintiva de la cantidad de energía de regulación que me está ayudando el sistema. Eso quiere decir que si yo tengo poca energía de regulación, esta pendiente puede ser más severa todavía.
En cambio, lo que está con verde, esa es la cantidad de potencia mecánica que se va desarrollando en el tiempo. Aquí tenemos segundos y esto se va desarrollando en el tiempo, y les decía que cuando se logra el equilibrio del desbalance de potencia eléctrica con la potencia mecánica, aquí ya se logra el equilibrio y es donde cambia la caída de la frecuencia. Ahora va hacia arriba y luego volvemos a tener otro cruce acá arriba en C y volvemos a tener otro cambio de la pendiente. Y así va a ser el sistema, y créanme que es todo un arte poder hacer el estudio dinámico de lo que sucede. Esto es, imagínense que tenemos el sistema A y el sistema B conectados por una línea de enlace. Y en este momento sucede la perturbación que está con rojo, y la frecuencia en A, que es donde sucedió el evento, empieza a caer más rápido que en B. Pero una vez que B se da cuenta, llega y alcanza A y luego vuelve a caer la frecuencia más en B que en A. Entonces ese intercambio de frecuencias entre los sistemas A y B hace que tenga un intercambio de potencia de la frecuencia mayor a la frecuencia menor. Entonces si B en este lapso tiene una frecuencia mayor, pues la potencia se suma a la que tenía de origen y ahora va de B hacia A. Y al momento que se cruzan, vuelve a cambiar la pendiente de la potencia y vuelve a cambiar el enlace, cómo está entrelazada las dos frecuencias. Si trazamos una curva por en medio de todos los puntos, vamos a obtener justamente esta frecuencia que es la que estamos presentando. Pero en realidad el sistema... Mande. Algunos compañeros están solicitando y sugiriendo que si puedes ir marcando con el mouse lo que vas comentando para darle seguimiento. Sí, Okay. o sea, ir indicando más o menos los pasos que estás manejando para irle dando seguimiento y no perderlos. Algunos compañeros lo están solicitando. Yo creo que con el mouse uno de ellos está sugiriendo que con el mouse le dé seguimiento a lo que vas platicando. Aquí estoy moviendo el mouse, ¿ahí se ve? ¿Dónde lo muevo? No, no se ve. Pues es que yo sí lo estoy moviendo, pero no está dentro de... Pero por eso le puse los números, discúlpame. Ok, no hay problema. Más que era una sugerencia. Se ve que no es posible. Vamos a ver si hay otra alternativa. Muchas gracias, Humberto. No, pero bueno, en realidad yo entiendo que gran parte de la gente no está en el ramo de eléctrico, pero de perdido se van a quedar con la idea de cómo es un evento en cambio de frecuencia con la producción de potencia. Y aquí lo interesante es que la suma de potencias que yo tenga de las que generé y las que me pasé, el balance que está aquí arriba nos va a dar justamente el equilibrio en una frecuencia diferente a la nominal. Aquí, de las preguntas que nos han hecho cuando damos este tema, dice, oye, ¿qué pasa si una bomba que debe de dar 1000 litros en una hora, yo la mantengo una frecuencia menor, pues no va a dar 1000 litros, ¿verdad? Va a dar menos, pero tampoco se le va a cobrar en su medidor la potencia nominal de la bomba, o sea, nada más se cobra en el medidor la potencia que demanda, así que también está la tranquilidad de que aunque la frecuencia esté menor y tenga menos gasto del nominal, pues tampoco se les va a cobrar en la potencia nominal de esa bomba, o sea, todo va en proporción. Bien. Aquí es un poquito de fórmulas, pero van a estar bien sencillas. La energía de regulación está dado con beta y nos dice que es el cambio de potencia eléctrica entre el cambio de frecuencia. Por ejemplo, si yo tengo un evento y pierdo una unidad de 300 megawatts y veo que la frecuencia cae 0.3 de ciclo, o sea, de 60 cae a 59.7, pues yo simplemente divido 300 entre 0.3 y nos va a dar 1000. Quiere decir que la energía de regulación en ese momento son 1000 megawatts por ciclo. La verdad es que 1000 megawatts por ciclo es un valor bajo. Lo ideal sería tener, no sé, 10,000 o 5,000. Pero para poder hacer que eso suba, la siguiente ecuación nos va a decir, la energía de regulación es las unidades que tienen reserva rodante más lo que la carga deja de tomar. Y aquí es otra cosa bien importante. Si yo tengo una frecuencia inferior a la nominal, entonces yo no voy a cobrar lo que la bomba tiene nominalmente a 60 ciclos, voy a cobrar menos. Entonces,
ese coeficiente D se llama amortiguamiento de la carga, y la carga también participa reduciendo su consumo al tener una frecuencia inferior a 60 ciclos. Y la R equivalente es la sumatoria de todos los generadores que tienen potencia en reserva rodante. Yo sé que muchos términos están un poco fuera del medio eléctrico, pero créanme que la energía de regulación es la magia para que nosotros podamos garantizar que todas las desviaciones que se tienen en todo momento del equilibrio, perdón, el desequilibrio que se tiene el ingeniero Enrique Telles tiene abierto el micrófono. Bueno, entonces la energía de regulación es lo que el operador en turno del SENACE silenciar. Tiene que estar bien pendiente de saber cuál es el valor de esa energía cinética, de esa energía de regulación, para poder saber cuánta carga en un momento dado tiene que mandar desconectar o cuánta generación tiene que solicitar sincronizar. Entonces, esa parte es algo que es el pan de cada día del operador del SENACE. Esta es la manera como se maneja un generador. Lo que está en rojo se llama variador de velocidad, y lo que está aquí con la pendiente indicada en R igual a 5 es el estatismo. Entonces, si recuerdan, código de red nos dice que debemos de tener un estatismo del 3 al 7.5. Lo ideal es el 5, y ese 5 se marca con esta pendiente. Aquí sería el 5% de 60 ciclos, son 3, así que este cateto de este triángulo serían 63 con potencia nominal y 60. O sea, este triángulo tiene 3 y aquí tiene la potencia nominal del generador. Ese variador de velocidad mantiene una pendiente que siempre se deja durante todo el movimiento de generación que tenga el operador de la planta. Vamos a suponer que la requerimos en 270, esa pendiente que la marcamos en 300 se desplaza a 270, pero con la misma pendiente. Y esa pendiente es la respuesta. Si la frecuencia bajara a F1, el generador en 270 va a dar hasta los 300 megawatts de manera natural en la regulación primaria. Luego, muchos operadores, absolutamente, hay un limitador de posición en donde ese limitador de posición hace que no pase esa respuesta del regulador de velocidad más del punto donde lo limita. Entonces, aquí es muy importante que el limitador esté siempre por arriba mínimo de un 10 o un 25% del punto donde esté generando la unidad. Aquí son unos ejemplos como se puede variar la potencia de un generador con el limitador. Si yo lo tengo en la posición libre, voy a definir el variador de velocidad y puedo responder todo el cambio de frecuencia que tenga manteniendo el cruce con la variador de velocidad. Pero este limitador de posición, el operador lo puede mover hacia la izquierda y va a llegar al punto donde está P1. Si lo deja el limitador ahí, aunque la frecuencia baje, ya el generador no participa. Si lo sigue metiendo hacia la izquierda y llega a P2, el generador pierde generación y va a llegar al punto P2, que es la manera como se dice que la máquina está amarrada. Cada vez que hay un evento al mes, el anexo F checa qué unidades tenían el regulador de velocidad libre, limitado o amarrado. Entonces, esto es algo muy cotidiano que está revisando el SENACE en todos los casos. Ahora viene el término carga. La carga es la que está en color azul y se mide con la vertical. La carga predominantemente es inductiva, o sea, la carga promedio que tenemos conectada en el sistema eléctrico es predominantemente inductiva, y eso hace que tenga esta característica de tener una cierta pendiente medida con la vertical. Ese valor se llama coeficiente de amortiguamiento de la carga. Lo que está indicado en color celeste y rojo del variador de velocidad indica tener un estatismo R1 menor del R2. Entonces decíamos que si tengo un R1 del 3%, la pendiente es la celeste,
y podemos ver que si la frecuencia cayera F1, yo voy a tener en D la respuesta en P1 con un estatismo de 5 y voy a tener hasta C una respuesta en P2 con un estatismo de 3. Entonces, entre un estatismo más bajo, tengo una respuesta mayor, pero es muy bueno que el regulador esté haciendo que esté variando tanto la potencia porque lo vamos a tener un desgaste mayor. Entonces, lo que se logra es decir que el 5% es el adecuado y ese 5% es el que, por razones técnicas, es el que debe de tener y se debe de revisar, todos tengan ese estatismo. Aquí está un análisis de contingencia en donde yo estoy en P0 y voy a cambiar mi carga súbitamente con este incremento delta PD y llego a P1. Aquí lo interesante es que la carga se transfiere al punto P1 con la misma pendiente y ahora el balance del variador de velocidad con la carga es F1 y ese punto es el punto que va a aportar el generador. La potencia que va a dar el generador es de P0 a PF y la carga va a dejar de tomar de P1 a PF. Aquí tenemos lo que la carga va a dejar de tomar y lo que el generador aportó. Entonces, esto es lo que es todo el evento de una perturbación una vez que ya logró un estado final estable con una frecuencia menor a la nominal. Aquí, ¿qué pasa si yo tengo el mismo turbina generador más rápida? Si yo la tengo muy rápida, es la verde y la caída de frecuencia sería menor que la que es más lenta, obviamente, pero aquí empezamos a ver que los reguladores de velocidad también tienen un set point en donde ya hay valores de respuesta en tiempo que se deben de respetar. Ahora tenemos el mismo generador, bueno, tenemos tres diferentes generadores, uno con una inercia muy grande de 50 segundos, que es el rojo, uno de 5 segundos, que es el convencional, y uno de 1 segundo, que es un ciclo combinado. Entonces, si yo tengo esa misma variación de perturbación, yo voy a tener, todos van a llegar al mismo punto después de unos segundos en una frecuencia de estado estable final, pero cada quien trabaja de manera diferente. Entonces, la máquina que tiene menos inercia es más oscilatoria. La máquina de 5 es la convencional y la máquina de 50 es teórica, no existe, pero si existiera, tendría una caída muy discreta y se detendría en una frecuencia final de estado estable. O sea que el collage de esto es que entre más pesada sea la masa giratoria de la turbina y el generador, tienen una mejor respuesta en la caída de frecuencia. O sea, tienen más energía cinética almacenada que una máquina que no tiene tanta inercia. Aquí son las fórmulas con las que se hizo el modelo anterior y nos dice que los cambios de potencia de carga-generación son los que hacen las aportaciones de energía cinética y lo que la carga nos da. La energía cinética, la constante de inercia es la energía cinética entre su potencia nominal y así son todas las fórmulas. A fin de cuentas, lo que está haciendo en todo momento el modelo que tienen ahí en el SENACE es estar checando de manera dinámica lo que sería cualquier análisis de perturbación. Esta sería la misma unidad con ajustes diferentes de estatismo. O sea, un estatismo muy, muy bajo, que es ilógico, el 1%, el mínimo recomendado, que es 3, el razonable, que es 5, y el que no es recomendable, que es un 10. Y podemos ver que el 5 es el que tiene una oscilación más aceptable. El de 10 prácticamente no oscila, pero la frecuencia cae muchísimo y llega a un valor más bajo de frecuencia. Entonces, el estatismo es el que nos va a responder de la manera en donde yo quiero que se ubique la frecuencia final de estado estable como regulación primaria.
Bueno, ya por último, ya después de que pase el disturbio, yo debo de tener siempre el mejor ajuste en tiempo de respuesta del gobernador, el menor tiempo para que una vez que el gobernador manda abrir y cerrar válvulas de la turbina, ya sea que sea por vapor o por agua o gas, todos esos tiempos se suman y deben de quedar en las condiciones óptimas para que sean los ajustes recomendados que se deben de tener. Y a esto me refiero cuando una unidad térmica obsoleta le toca el mantenimiento mayor y se le cambia la turbina por una completamente nueva, se cambian los controles por controles más modernos, en donde el generador eléctricamente no tiene el mismo mantenimiento que una turbina, pero a fin de cuentas vamos a tener una turbina completamente reparada, nueva, con controles nuevos, actualizados, que nos van a cumplir con todos estos parámetros que estamos viendo, que son los que se les hacen las pruebas de aceptación para que ver que quedó todo dentro de los rangos permitidos para que pueda estar bien en el sistema eléctrico. Esto es una reflexión muy sencilla en donde nos dice que si la potencia de demanda es igual a la potencia de generación, y yo garantizo que la potencia mecánica es justamente la eléctrica, o sea, la potencia que entra la turbina con la potencia eléctrica que entrega el generador, yo tengo 60 ciclos, eso es lo ideal. Pero esto visto como una balanza, si la potencia de demanda es mayor que la generación, pues la potencia mecánica se quedó corta y ahora la frecuencia está abajo de 60. Lo inverso, cuando la potencia de demanda es menor que la potencia de generación, pues estoy gastando dinero produciendo más vapor del que requiero y tengo una frecuencia mayor a 60 ciclos. Afortunadamente, ahorita vamos a ver en una gráfica de frecuencia real del SENACE, en donde la frecuencia promedio siempre anda en 60 ciclos. Y aquí está una fórmula muy interesante que nos dice que la velocidad en RPM de un generador es 120 veces la frecuencia nominal entre el número de polos. Los generadores térmicos son de 2 polos. La frecuencia nominal son 60 ciclos, entonces esto me da 3600 RPM. Esa es la velocidad de referencia del regulador de velocidad. Cuando sensa que la velocidad baja, de inmediato pide que se produzca más vapor o que deje entrar más agua a la turbina para compensar. Bien, entonces la rapidez es bien importante. O sea, entre más rápido y seguro yo puedo producir la potencia mecánica que me demanda el regulador, voy a ir en favor de tener una primera oscilación lo más discreta posible. Si yo me tardo en producir esa potencia mecánica, esa primera oscilación va a ser determinante para tirar más carga de la que yo puedo tener ya preparada en mi esquema de tiro de carga y puedo llegar a tener problemas muy fuertes. Hay puntos de frecuencia natural en los álabes largos de las turbinas grandes en donde si se queda por una frecuencia de 58.8, actúa una frecuencia natural en el álabe y el álabe se puede dañar. Entonces, hay valores de frecuencia que hay que respetar. Por si alguna razón hay que pasar de 58.8, pues hay que pasar rápido, aunque lleguemos más abajo, pero no quedarnos en frecuencias naturales de daño de turbina. Bien, vamos a entrar a la actualidad. En el reporte que entregó el ingeniero Gustavo Villa, el director de la parte de operación en el SENACE, ante los senadores, mencionó que hay 9.500 megawatts de generación intermitente y hay 2.500 megawatts que están en proceso de aceptación. La demanda actual es de 35.000. Entonces, si sumamos los 9.500 más 2.500, nos va a dar que traemos un porcentaje del 34.3%. Por ahí hay una literatura de la IEEE donde menciona que es recomendable un 20% en un sistema predominantemente térmico, en donde pues el 20% de generación intermitente puede ser fácilmente regulada. Y ahorita el 34.3% implica tener mucha generación base con reserva, pero si tenemos esa generación base que me aporta regulación, que tiene inercia, y la tengo parada por obsoleta y tengo ciclos combinados,
ya vimos que una generación ciclo combinado tiene una H de 1 segundo y una térmica tiene una H de 5 segundos. Entonces, es ya fácil relacionar que si yo paro generación pesada por obsoleta y no la hago actual al meterle mantenimientos mayores y me quedo con puros ciclos combinados, yo voy a tener, desgraciadamente, pérdida de energía de regulación. Entonces, una energía de regulación que yo pude haber tenido en 10,000, me va a bajar a 1,000, pues el que va a perder es el sistema, porque las oscilaciones de frecuencia en el diario de la operación van a ser más agudas que si yo tengo 10,000 megawatts por ciclo. Entonces, ese es el primer punto interesante. Lo segundo es que las unidades de generación base, las que pueden mantener reserva rodante, pues son las grandes, 600, 350, 600 que es Laguna Verde, y las demás son las típicas de 350 en carbón, o 300 todas las térmicas, y 150 hidráulicas y térmicas. Entonces, esas son las que en realidad tienen una H de 5 segundos, son las que aportan mucha energía cinética ante las variaciones, y esas se están deteniendo por obsoletas, dejándoles de aportar el mantenimiento, que entiendo que es uno de las premisas que trae ahorita CFE para tratar de volver a dejar en punto las térmicas con gas. Bien, entonces, si se operan todas las unidades disponibles con reserva rodante, pues vamos a tener una energía de regulación con valores muy cercanos a los 10,000 megawatts por ciclo. Bueno, espero que vayan preparando ahí las preguntas y que me haga favor ahí Dani y Doroteo de irlas enlistando. Oye, Fíjense Humberto, qué interesante. Humberto, Mande. para administrar bien los tiempos, nos queda media hora. Nos queda media hora, la plática la estábamos calculando hora 15, hora 20. Entonces, Ya voy a terminar, Rogelio. Ok, nomás para que avise los tiempos, que es lo que nos queda. Sí, en 5 minutos termino, ya son las Ok. últimas. Aquí es donde viene el pronóstico de demanda que presentó el SENACE y podemos ver que esta curva que se ve diferente a las otras dos son los años 18, 19 y 20, y podemos ver que el 20 a partir de marzo empezó a decrecer. Desgraciadamente nos ganó el problema que tenemos del COVID y se cerró producción, se cerraron comercios y la demanda anda en 35,000 megawatts. Esta es la forma como se comportó la generación solar en una sección nomás del sistema eléctrico, allá en la parte norte, en la zona de la laguna. Y podemos ver que desde 0 a las 7 de la mañana pueden llegar a valores cerca de 800 megawatts. Sin embargo, es muy intermitente y tenemos en un momento dado, en varios minutos, oscilaciones aquí marcadas de 443 megawatts. Si yo les decía que la energía de regulación en las condiciones más desfavorables son 1,000 megawatts por ciclo, pues imagínense lo que representa perder 400 megawatts. La frecuencia caería a 59.5. Afortunadamente, en la siguiente filmina, la frecuencia varía de 59.95 a 60.05. Sin embargo, es muy intermitente. Y esto nos indica que traemos una energía de regulación alrededor de 10,000 megawatts. Y eso es porque debemos de tener la reserva rodante distribuida en todo el sistema eléctrico y que reaccionen de tal manera de compensar esto que estamos viendo de la generación intermitente. La eólica es parecida, pero bueno, ya está asociada con el tiempo. Aquí son las fracciones que nos están poniendo de la generación base que se tiene que ajustar para darle cabida a la generación eólica y a la generación solar. Esto es algo también bien interesante. Una respuesta después de una falla tiene que darse en cuestión en ciclos, se libera la falla, 3, 4 ciclos, y un tiempo después se restablece la generación de manera en cuestión de segundos. Sin embargo, la solar, al momento que ocurrió la falla, se redujo de 521 a 110, se mantuvo por muchos minutos y estamos hablando ya de 1.7 minutos y no llegó a la cantidad que tenía de origen.
El sistema eléctrico ya lo conocen, tenemos 8 áreas de control, solo en la parte de Tijuana, Baja California está conectado con Estados Unidos y los demás ya están interconectados entre sí. Y aquí el detalle es que hay muchos lugares que ya están saturados para meter generación eólica o solar. Este es un ejemplo muy interesante que tomé del ingeniero Fidencio Ondarza, en donde mucha gente que apoya tener pura generación del tipo intermitente, pues simplemente imagínense que todos nos ponemos de acuerdo, nos desconectamos de CFE y nos conectamos con pura generación intermitente. Es evidente que el 24/7 no se da porque pues no siempre hay aire y no siempre hay sol. Entonces, vamos a pensar que todo está completamente de sobra y vamos a tener un servicio pues con unas características de frecuencia y voltaje muy diferentes a lo que ahorita tenemos. Entonces, el resumen es que la generación intermitente puede coexistir con la generación base. ¿En qué proporción? Bueno, en la medida en que se pueda respaldar la intermitencia. Entonces, ese respaldo de la intermitencia es una parte que no se está considerando en servicios conexos como parte de algo que no va a vender. O sea, un generador de 300, si los tengo en 200, pues esos 100 nadie se los va a pagar, pero sin embargo los debe de tener en SENACE disponibles para esa energía de regulación. Este es un ejemplo muy interesante de 10 unidades exactamente iguales y tenemos el primer caso donde 9 de ellas se ponen al 100% y una lleva la reserva de total. Y el segundo caso es las 10 máquinas con el 90%, pero todas aportan. Y aquí el fin de la fiesta es que teniendo la pérdida, nada más la regulación de una sola máquina, y yo pierdo un generador, la frecuencia cae 1.7 Hz. Y si yo tengo mis 10 máquinas aquí regulando y pierdo una de las 10, la caída de frecuencia es 0.27 Hz. O sea, de 1 punto y pico, de 1.57, la frecuencia va a caer a 0.27. Eso quiere decir que si yo tengo muchas máquinas participando en la energía de regulación, pues el estatismo, la regulación es tan buena que voy a tener menos caída de frecuencia para el mismo evento. Este es el mismo sistema, nada más que con reserva distribuida y la otra es reserva concentrada. Ok. Adelante, Rogelio. El micrófono. Muchas gracias, Humberto. Ya lo que es la presentación ya finalizó. Imagino que si hay algunas dudas o preguntas, tenemos todavía 15 minutos disponibles. No sé si hay algún comentario de algún compañero o alguna pregunta. No sé si Dani o Doroteo alcanzaron a anotar alguna. Realmente hasta ahorita no hay, Humberto. Realmente hasta ahorita ha habido muy poquitas preguntas. Más que nada ha sido algunas dudas que se han consultado en su momento. Pero más que nada en cuestión de Entonces de podemos dejar que alguien pregunte. Veo ahí a Enrique Telles, compañero mío de origen cuando empezó el SENACE. Enrique, buenas tardes. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o definitivamente el tema quedó... Ingeniero, ¿me escucha? Adelante. Yo mero. Adelante. Estoy en red, pollo. ¿Sí me escucha, ingeniero? Sí, bastante bien. Adelante, sí, adelante. Mi pregunta es, a lo mejor regreso a algo muy simple. Los 3 estudios que maneja el SENACE y que están estipulados en el manual de interconexión, seguramente tienen un respaldo muy fuerte para saber qué todo puede ocasionar una interconexión del tipo de planta que se tenga. Puede ser, pero principalmente aquí podríamos decir las eólicas y las fotovoltaicas. Los modelos que maneja SENACE para hacer el impacto al sistema y los impactos a las instalaciones,
¿qué grado de profundidad tiene como para ya estar pendientes de las situaciones que pudieran crear una inestabilidad en el sistema? Muy buena pregunta y actual. Bueno, como vio, estuve tratando de repetir energía de regulación y constante inercia. Entonces, si entendemos que la constante inercia es la que nos da ese respaldo de energía cinética almacenada por evitar que la frecuencia caiga, pues es fácil entender que la solar pues, no tiene inercia y la eólica pues tiene una inercia muy baja. Entonces, todo el mundo está a favor de la generación verde, pues es una generación que debemos de aprovechar. Lo que ahorita yo creo, a juicio muy personal, es que si ahorita traemos el 35% de generación sincronizada del tipo intermitente, ya vio usted cómo se maneja la frecuencia, es una lluvia, imagínese la chamba tan grande que está siendo dada en la regulación primaria entre todos los generadores grandes que pueden aportar. Y esos generadores grandes, desgraciadamente, se han ido parando por obsolescencia, en donde ahora entiendo que quieren revivir los que se puedan revivir con todo el mantenimiento correctivo que siempre se ha dado y dejar las turbinas completamente nuevas. Obviamente, el meter generación térmica que antes estaba detenida y ahora la metemos para poder tener regulación, que usted vio cómo se mueve la frecuencia, pues va a hacer que alguna otra generación ya no entre. Entonces ese es el problema que hay y yo no quisiera entrar a nada político, simplemente le puedo responder que el SENACE tiene los modelos bien afinados en PCSE, en ITAP, en donde, en MTP y en PCSE, en donde hacen justamente la modelación de eso que estamos hablando. O sea, esos transitorios, de qué manera van afectando cuando ya se hacen muchos en una sola zona. No sé si más o menos le dio Sí, sí, ingeniero, muchas gracias. Aquí lo que vamos, como usted dijo en su respuesta muy personal, podríamos decir, desde el punto de vista de lo que está regulado, hay un claroscuro entonces en el reglamento, vamos, en lo regulado, en decir, tiene que haber una compensación que por tantos megawatts intermitentes tiene que haber tantos megawatts firmes, que eso sería algo muy contundente para regular el sistema y tener menos problemas. Exactamente, es justamente la reserva rodante que se tiene que mantener y que la gente fuera del medio no entiende que esa reserva rodante la tiene que disponer el SENACE para poder tener la manera de responder a la intermitencia. Entonces esa reserva rodante es la que el SENACE está pidiendo como servicios conexos. Gracias. Sí. Hola Inge. Buenas. Mi nombre es Alexander Ibáñez y creo que como dice usted bien, en el resumen dice, bueno, pues existe un tema de regulación primaria que en el mercado no se paga, se paga la regulación secundaria y de hecho hay varios tipos de regulación, también la regulación de voltaje, creo que es otro de los temas que posiblemente después se podría abordar porque también es un tema que los generadores aportan y que no se está pagando en mercado y que, bueno, es uno de los temas para mejorar la regulación, que se pueda pagar la regulación. Exactamente, Alex, tienes mucha razón. La controversia que hay, a mí me gustaría que la gente que es la que está siendo afectada entienda el tema de la reserva rodante, que es la que hace que esa generación intermitente esté sincronizada al sistema. Gracias, Alejandro. No sé si está agotando el tiempo, Rogelio. Podemos pedir que si alguien no nos da el tiempo, mande las preguntas y con todo gusto las respondemos. Una pregunta, a ver si me escuchan. Sí, claro que sí, adelante. Alfonso Vázquez, para presentarme allá en el auditorio. ¿Por qué actualmente las centrales hidroeléctricas, definitivamente que son las que aportarían la mayor inercia
a la red, a todo el sistema interconectado, todo el sistema hidroeléctrico Grijalva, para la regulación de frecuencia en la región, en el interconectado central, en Necaxa y esas plantitas pequeñas que podrían estar trabajando precisamente para aportar a esa energía de regulación que se pretende, ¿verdad?, ante cualquier disturbio. ¿Cuál sería la solución? Darles más mantenimiento a esas hidroeléctricas, porque ellas son la solución para tener una inercia importante. Gracias por la pregunta. Efectivamente, mira, todas las hidráulicas grandes, Angostura, Malpaso, Chicoacén, El Cajón, todas las que son de capacidad grande, son las que debemos de procurar que estén sincronizadas, pero dependemos de que tengamos los niveles adecuados. Entonces, si estamos en época de sequía, pues no nos pueden ayudar. Y si no tienen ellos manera de sincronizar esas unidades, pues van a tener que meter las térmicas, porque, repito, los ciclos combinados tienen una inercia muy baja comparada con las térmicas grandes. Y ya vimos que a fin de cuentas, la energía de regulación es la suma de todas las respuestas de todas las unidades. Entonces, escuché Necaxa. Necaxa es una hidráulica pequeña en donde pues todo ayuda. Y si esas unidades pues pudieran recuperarse y volver a generar, pues qué bueno, sobre todo para la zona. Pero yo creo que el sistema eléctrico le apostaría más por las grandes, o sea, todas las unidades que están en el Grijalva o en el Balsas, sumadas, pues imagínate todo el respaldo que le están dando a la parte oriente y al peninsular que está como radial del oriente. Claro, toda unidad de ese tipo que pueda ayudar en la regulación, excelente, porque la hidráulica de Necaxa igual, nada más que hay que tenerlas con reserva rodante, no tenerlas al tope, que ese es el meollo del asunto. La reserva rodante no se la pagan ahorita porque nadie la consume. Sin embargo, esa reserva rodante la tienes porque la necesitas para mantener esa energía de regulación alta. Humberto. Mande, pues. Ya quedan 10 minutos. Hay varias personas, varios compañeros que se están haciendo algunas preguntas. Primero, más que nada, felicitándote por tu presentación. Todos coinciden en eso. Otros más están haciendo algunas preguntas y se les está invitando que si hay dudas o preguntas que nos den sus correos y ya se les responderá. Una que es muy frecuente, pero esa es decisión tuya, es que si podrías compartir la presentación. Eso obviamente claro. Esa es decisión tuya y ya se les respondería, nos están dejando correos para responderles y si hay más dudas, como quiera, todo está quedando grabado en esa presentación. Tanto el video de toda la presentación hasta los comentarios. Por si hay algunas cosas más que hay más que comentar, pues por los correos que nos están dando aquí y los están presentando, ahí los podemos responder. No hay problema. ¡Qué bueno! La persona que nos solicite la presentación, con todo gusto se la enviamos y yo me siento un poco incómodo porque veo que hay algo de profundidad en lo que representa la energía de regulación, en lo que representa toda la polémica actual sobre reserva rodante, que eso es lo que yo quería dejar claro, que esa reserva rodante es la que hace precisamente que el sistema funcione. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro que sí, Roberto. Oye, Humberto, mira, yo no me voy a meter por el lado técnico porque no es mi especialidad, pero sí del lado, en cierto modo, de negocio. Esa energía rodante que es necesaria precisamente para atenuar las broncas que ocasionan la intermitencia, en especial de las energías verdes, yo no puedo creer que no esté ya considerado su costo dentro del costo del kilowatt, porque se queja la comisión, creo que sí que no se está pagando eso. Oye, cualquier empresa mete todos sus gastos, lo pone en el precio del producto que va a vender y ahí va. Entonces, el que no esté incluido desde el origen, la energía rodante, me genera dudas. Es todo. No está incluido. El servicio conexo está bien claro en lo que viene siendo código de red y mercado de energía y se les paga. Todas las unidades que quieran ayudar con servicios conexos se pagan, pero el rubro de reserva rodante lo excluyeron. ¿Por qué?
pues se me ocurren muchas cosas, pero no les quiero decir, ¿verdad? Lo que sí te puedo decir es que no está considerado en el cobro de servicios con él. Una rápida, si me permite, Rogelio. Sí. Adelante. Está muy rara, pero por ejemplo, no han considerado, ingeniero Humberto, la energía nuclear. Yo sé todas las regulaciones que significa para eso, pero no está en los planes de SENACE, de CFE, de considerar una planta nuclear. Fíjate que entiendo que por cuestión ecológica ya no la promovieron. De hecho, si tú revisas el PRODECEN, antes COICE ya no, es más, yo creo que está más cerca de que se vaya a detener Laguna Verde, de que se promueva más generación nuclear. Yo entiendo el problema y creo que, pero tantos años y hay muchos países que tienen 20, 30 plantas nucleares y nosotros nomás una y ya no se propuso más. Seguramente hay problemas que nosotros desconocemos ecológicos, pero pues imagínate una unidad de 600 megawatts, la cantidad de energía de regulación que aporta. Es una chulada, pero pues ahí debe de haber problemas de otro tipo que ya no se programaron. Sí, tienes razón. Tan es así que la tragedia que sucedió en Japón hace años y no se han recuperado esas plantas nucleares. Humberto. Así es, Manuel. Humberto. Mande. Oye, he entendido que sí tienen los planes una planta nuclear en los términos, en el tiempo que continúa dentro de varios años, porque la presentación, de acuerdo a lo que tú mencionas ahorita, pues la energía rodante ahorita se está proporcionando, como lo mencionaste, con plantas de ciclo. Las plantas de ciclo combinado, como tienen dos turbinas de gas y una de vapor, las turbinas de gas se sueltan luego y la inercia no la proporciona más que la de vapor. Entonces, si no hay unidades grandes, están sacando Río Escondido, Pentacalco todavía sigue trabajando, que son las plantas de carbón. Si no hay esas plantas grandes, pues va a ser muy complicado tener la energía de reserva, ¿no? Como mencionas, bueno, la inercia. Y sigue metiendo plantas de ciclo combinado porque las consideran energía limpia, ya que son con gas y las consideran energía limpia, de carbón. Continuando. Se cortó. A ver, déjame ver si te entiendo, Francisco. Definitivamente el ciclo combinado es una energía limpia y da bonos de CEL y todo está muy bien. Y creo que son generaciones que en 2 años tienes 500 megawatts excelentes. El detalle del ciclo combinado en exceso es que esa generación que tú metes está parando energía térmica, que tiene energía de regulación importante. Entonces, el balance de parar térmicas grandes para meter ciclos es ir en contra de una lógica operativa. Por eso es que en el punto muy personal, las térmicas que tienen esa inercia almacenada, esa energía cinética almacenada, hay que tratar de mantenerlas para que pueda defenderse el sistema y no depender de energías cinéticas débiles, como es un ciclo combinado. Además que un ciclo combinado no tiene muchos tipos operativos. ¿Perdón? Estaba haciendo a través casi con plantas como Pero sí es cierto, Francisco, el ciclo combinado es una generación rápida comparada con la construcción de una térmica o no se diga una nuclear. ¿Ok, Rogelio? Sí, yo creo que aquí lo dejamos. No me gustaría que hubiera una pregunta
atravesada cuando se corte el tiempo. Faltan 6 minutos y no me gustaría que hubiera... Ay, chingada. Podría Ya ser que una hubiera una pregunta. pregunta sin contestar o que quedara a la mitad. No, ahí están registradas todas las preguntas con los correos. Con los correos. Alguien por ahí. Te trajeron. Pero yo creo que con lo que manejaste está bien. Es lo que te mata. Tenemos toda la información. La gente, las solicitudes, y en breve le contestamos, Humberto. Que apague el micrófono, si oye mucho ruido. Lo que pasa es que hay varios micrófonos ya abiertos. Pues no me queda más que agradecer y discúlpenme si alguno que no está en el ramo eléctrico, algunos términos fueron completamente nuevos. Pero queda a su disposición la presentación, por favor, oficialmente. O si quieren algún comentario directo, estamos en la mejor disposición de poder interactuar. Muchas gracias, Humberto. Ya, mucha gente ya abrió los micrófonos. Sí, quisiera nomás dejar claro que esta es una opinión personal. ¿Ya no puedes volver a entrar? No del Senado, ¿verdad? Me he salido y vuelto a entrar y así. Ok, ahí la dejamos y ya estamos viciados, ya están abiertos los micrófonos. Muchas gracias a todos por su asistencia, agradecidos. Gracias. Estamos pendientes para la siguiente, si están de acuerdo. Felicidades, Humberto. Un elote. Gracias a todos. Muchas gracias, ingeniero. Buena presentación, gracias. Dios mío. Luego, gracias, gusto darnos. Un abrazo a todos. Gracias. Luego, Beto, gracias. Que tengas Hasta luego, muchas gracias, mi Pepe, gracias. Felicidades, Beto. Yes. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego. Gracias por la plática. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Humberto, tienes que cerrar la presentación para que se pueda cerrar, Humberto. Permítame.